Ya, bueno, en lo que habíamos quedado, la clase de ayer fue la forma polar de un número complejo, que es una nueva representación. Nosotros ya habíamos visto una representación que era un número complejo, de la forma canónica es A más BI, A más BI, después vimos una representación que era como par ordenado, ¿ya? Y ahora vamos a ver la otra forma, que es la forma polar de un número complejo, ¿ya? Entonces la primera observación, por ejemplo, si tenemos dos números complejos escritos en su forma de representación como par ordenado, la distancia entre estos dos pares ordenados es la distancia común y corriente que nosotros conocemos de la distancia entre dos puntos, que es la raíz de una componente, la componente X, en este caso la abscisa de este vector, menos la abscisa de este otro al cuadrado, más este menos este otro al cuadrado. Ya es la distancia entre dos puntos. Y considerando lo anterior, si pensamos que este es el punto 0,0 y este es el punto A, B, la distancia entre estos dos corresponde a la raíz de A menos 0 al cuadrado más B menos 0 al cuadrado, que sería la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Inclusive esto lo podemos usando el teorema de Pitágoras, digamos, con geometría básica, ¿cierto? Tomando este cateto, este otro cateto, el triángulo rectángulo, ya sacamos que esta que corresponde a la hipotenusa es la raíz de A al cuadrado más B cuadrado, ¿ya? Ahora fíjense ustedes que nosotros podemos representar, como en el capítulo de trigonometría que ustedes ya captan, nosotros podemos tener un ángulo teta, por ejemplo, formándose desde el eje X hasta la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, en el fondo nosotros vamos a decir que este número complejo, representado por una coma B, también está definido por un ángulo teta, que es el ángulo que va desde el eje X hasta este vectorcito que está acá, ¿ya? Entonces, si eso sucede, ¿nosotros qué vamos a tener? Nosotros sabemos que seno de el ángulo teta es igual a seno de este ángulo, es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar b partido por la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Ese sería el seno. Y el coseno de este ángulo es el cateto adyacente partido por la hipotenusa, o sea, sería a partido por la raíz de a cuadrado más b cuadrado, ¿no es cierto? Que es lo que tenemos acá. ¿Ok? Pero nosotros sabemos que módulo de z es igual a la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. Por lo tanto, a partir de acá vamos a tener que seno de teta va a ser igual a b partido por módulo de z, ¿cierto? Y que coseno de teta es a partido por módulo de z. Por lo tanto, el a va a ser igual a módulo de z por coseno de teta, y el b es módulo de z por seno de teta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si nosotros consideramos el número complejo z igual a más bi, o a más i por b, nos va a quedar que el a, que es módulo de z por coseno teta, más el b, que es esto que está acá, que es módulo de z por seno de teta, y esto multiplicado por i. ¿De acuerdo? Y por lo tanto vamos a tener la siguiente representación, que corresponde efectivamente a la forma polar del número complejo, que es esta que está acá. Que el complejo z va a ser igual a módulo de z, paréntesis, coseno de teta más i seno de teta. ¿Ya? Por lo tanto, para que nosotros podamos decir con precisión, escribir un número complejo en su forma polar, tenemos que llegar a escribirlo de esta manera, es decir, encontrar cuál es el valor que aparece acá, módulo de z, y encontrar el ángulo teta. ¿Ya? ¿Ok? Siguiente definición. Siguiente definición, ya. Entonces, tenemos lo siguiente. Si tenemos un complejo z igual a más b por i, un número complejo, se define entonces la forma polar de esta manera. Bueno, lo que habíamos visto recién. Observemos lo siguiente. Podemos establecer el paso de la forma canónica a este que está acá. Si ustedes se fijan, nosotros si tenemos que el módulo de z es igual a bueno, el módulo de z sabemos por definición que es la raíz de a cuadrado más b cuadrado, y además teta, para encontrar el ángulo teta, va a corresponder al arco tangente de b partido por a. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, o sea, podemos encontrar el ángulo de dos maneras. Uno, resolviendo el sistema
que nos dice lo siguiente, que nos dice que A va a ser igual a módulo de Z multiplicado por por coseno de teta. Y el B es módulo de Z multiplicado por seno de teta, ¿no es cierto? ¿Sí? Teniendo esto, si ustedes se fijan, si nosotros hacemos B partido por A partir de acá vamos a tener que B partido por A es lo mismo que esto dividido por esto. Por lo tanto vamos a tener, se simplifican los módulos de Z y nos va a quedar seno de teta partido por coseno de teta, y por lo tanto de acá vamos a tener que B partido por A es igual a la tangente del ángulo teta, ¿cierto? ¿Sí? Y obviamente para encontrar el ángulo teta, ¿qué tenemos que aplicar? Tenemos que aplicar arco tangente a ambos lados, la función inversa de la tangente. Entonces nos va a tocar que teta va a ser igual al arco tangente de B partido por A. ¿Ok? Pero ojo, el ángulo que arroje cuando ustedes resuelven esta ecuación que está acá, ustedes deben chequear que efectivamente cumpla esta condición y cumple esta otra condición. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque cuando uno hace el desarrollo o lo encuentra de esta manera, tiene que chequear que efectivamente da este valor. ¿Por qué? Porque si a veces el resultado, esto es negativo y esto es negativo, cuando uno hace la división se convierte en positivo y nos da un ángulo que es pariente, digamos, del ángulo real. Por lo tanto, una vez que tengan teta, ustedes tienen que chequear que satisface estas dos ecuaciones. ¿Ya? Como consejo. Ya. Entonces, en la literatura usual, ya. Hay aquí una notación, que es esta que está acá, que es importante que la conozcan, que se define cis de un ángulo, es notación solamente, ¿ya? Cis de un ángulo como coseno del ángulo más i por seno del ángulo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nosotros, la definición que acabamos de ver recién, la forma polar del número complejo también se puede representar como módulo de z por cis del ángulo teta. ¿De acuerdo? Que equivale a lo que teníamos arriba, que es módulo de z, porque cis de un ángulo teta es coseno de teta más i por seno de teta. ¿De acuerdo? Esto es solo notación. Ya. Entonces, bueno, hasta ahora ya hemos visto la representación de un número complejo como par ordenado, que sería una coma b, la forma canónica, que es a más b por i, y la forma polar, que es módulo de z por cis de teta. ¿Ya? Entonces, aquí hay un ejemplo donde aparece cómo representar un número complejo de las distintas formas. ¿Ok? Entonces, nos vamos a ir a la pizarra. Nos vamos a ir a la pizarra para hacerlo. Enterito. Ya. Entonces, vamos a representar un ejercicio, representar, voy a tomar uno de los ejemplos que aparecen, representar el complejo z igual a 1 menos raíz de 3i en todas sus formas, ¿ya? O sea, en todas sus formas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar el complejo z. En este complejo z igual a 1 menos raíz de 3 por i. A partir de ahí vamos a tener que la parte real, voy a escribir a, que es la parte real del complejo z, es igual a 1, y b, que es la parte imaginaria del complejo z, que es igual a menos raíz de 3, sin el i, es lo que acompaña i, con signo y todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que módulo de z es igual a la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. Esto es lo mismo que la raíz de 1 al cuadrado más menos raíz de 3 al cuadrado. Entonces nos va a quedar la raíz de 1 más 3, ¿no es cierto? Que sería la raíz de 4, que es 2, ¿ya? Y además de eso, nosotros podemos, por ejemplo, para sacar el ángulo teta, teta es igual a arco tangente de b partido por a, ¿cierto?
O sea, lo implica que el ángulo θ es la arcotangente de B partido por A. B es menos raíz de 3 partido por, me voy a poner A, partido por A, que es 1. Por lo tanto, si nosotros tomamos la calculadora, yo los invito a hacer el ejercicio. Les invito a hacer el ejercicio. Entonces, nos va a quedar arcotangente de menos raíz de 3. A ver. Uno toma la calculadora, tiene que cerciorarse que la calculadora esté en modo DEC, ¿ya? Entonces ponemos shift. Aprovechen este ejercicio porque además esto tiene que ver también con lo de ustedes. Shift, arcotangente de menos la raíz de 3, cierro paréntesis, y nos queda menos 60 grados. Ojo con eso. Entonces, ¿qué cosa es menos 60 grados? Fíjense, si nosotros en la calculadora, esto le sirve para hoy día también, obviamente no se va a la prueba de mañana. Vamos a tener esto. Fíjense que la calculadora, así, menos 60 grados. Esto es lo que arroja la calculadora, ¿ya? Pero ustedes no pueden escribir esto así. Uno, ¿cómo escribe? Uno dice, bueno, primero voy a dibujar qué cosa es en menos 60 grados. Sería desde el eje X para abajo, ¿no es cierto? Entonces 60 grados sería algo así. Más o menos. ¿Ya? Entonces, bueno, este sería el ángulo de menos 60 grados, ¿cierto? Desde el eje X para abajo. Pero nosotros tenemos que escribir la respuesta en positivo. Y en el fondo, este ángulo, fíjense, este puntito que está acá, acuérdense que el seno, coseno, todo esto cae dentro de un círculo unitario, ¿no es cierto? Entonces vamos a dibujar el círculo unitario. ¿Ya? Más o menos. ¿Ya? Más o menos así. Entonces, esto define este puntito que está acá, ¿no es cierto? Entonces, observemos lo siguiente. ¿Qué otro, el ángulo, pero en positivo, cae en este mismo punto? Bueno, el ángulo que tomamos desde acá, hasta acá, ¿no es cierto? Y ese ángulo que está acá equivale a 360 menos 60, nos quedarían 300 grados, ¿cierto? ¿Sí? Pero desde la perspectiva en ángulos, o sea, el ángulo θ es 300 grados, ¿cierto? Nosotros tenemos que responder esto, escribir el ángulo en radianes. Entonces 300 grados, acuérdense, este es menos pi tercio. ¿Serían cuántos pi tercios? Pi tercio, acuérdense que 180 partido por 3 son 60. O sea, sería 5 pi tercios. ¿De acuerdo? Este es el ángulo 5 pi tercios. Una vez que tenemos el ángulo escrito en positivo, nosotros chequeamos, acuérdense, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Acuérdense que el A es igual a módulo de Z por el coseno del ángulo, y el B es módulo de Z por el seno del ángulo. Entonces, en nuestro caso particular, el A, que es 1, es igual a módulo de Z que nos dio 2 por el coseno del ángulo, y el B, que es menos raíz de 3, va a ser igual a este por el seno del ángulo. Entonces, si ustedes observan de acá, si despejáramos el coseno, nos va a quedar un medio. Entonces, acordémonos, aquí todos, en este cuadrante, todos son positivos. Aquí solo el seno es positivo, todo sin ta. La tangente es positiva, todo sin ta. Y aquí solamente el coseno es positivo. Esto es entre
las funciones trigonométricas de seno, coseno y tangente, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que de acá, el coseno del ángulo nos da 1/2, positivo. Si estamos nosotros en este cuadrante, ¿el coseno es positivo? Sí. Acá, si ustedes despejan seno de teta, sería raíz de 3 menos raíz de 3 partido por 2, o sea, el seno es negativo. Acá abajo, ¿el seno es negativo? Sí. Así que coincide y nos da efectivamente los valores que aparecen acá. Cuando uno chequea, pone acá 5 pi tercios, efectivamente nos da esto, y si ponemos acá 5 pi tercios y le calculamos el seno, efectivamente nos da menos raíz de 3 partido por 2. Por lo tanto, esto es el ángulo principal que nos arroja que corresponde al argumento del número complejo, ya, 5 pi tercios. Por lo tanto, nosotros, voy a aprovechar igual este ejercicio, nosotros inmediatamente podríamos tener, o sea, tenemos la forma polar del número complejo, que sería que z va a ser igual a módulo de z por cis de, aquí me quedé mal escrito eso, por cis del argumento que es 5 pi tercios, ¿ya? Y el módulo de z vimos que era 2 por coseno de teta, que es 5 pi tercios, más i seno de 5 pi tercios, ¿ya? Y esta es la forma polar del complejo. Ahora, aprovechando nuestro ejercicio, y una manera rápida, digamos, también uno puede dibujar este complejo. Si uno lo dibuja en el plano cartesiano, o sea, primero lo escribe como la representación como par ordenado, claramente el z sería el par ordenado 1, menos raíz de 3, y uno puede dibujar esto en xy. Entonces vamos a tener 1 menos raíz de 3. ¿Cuánto es raíz de 3 más o menos? ¿Cuánto es raíz de 3? Raíz de 3. 1.7 más o menos. Si esto es 1, más o menos 1.7 como por acá más o menos. ¿Se fijan? Esto es 1 y esto es menos raíz de 3. Efectivamente, ese puntito y este vector que está acá llega ahí. ¿Se fijan? Y este sería el complejo. Y uno efectivamente uno se da cuenta que el ángulo que uno necesita es este que está acá, ¿cierto? Que corresponde a el 5 pi tercios. ¿Ya? Y ahí también se da cuenta que está en este cuadrante y todo lo. ¿Okay? Y eso es la representación de un número, no sé por qué se me olvidó esta otra cosa, de un número complejo como par ordenado y en su forma polar. ¿Ok? Ya, volvamos al apunte. Volvamos al apunte. Ya, y ahí aparecen otros 2 ejemplos más para que ustedes los revisen, o los podemos revisar hoy día en la tarde en la clase de ejercicios. El complejo z igual a 4 y el complejo z3 igual a, z2 igual a menos 3i. ¿Ya? Observación, ya. Observemos que un número complejo tiene infinidad de formas polares, ¿ya? Claro, porque, ¿se acuerdan en el gráfico que nosotros hicimos en la pizarra? Tenemos el círculo unitario, hay infinitos complejos que van a parar al mismo punto, ¿no es cierto? Entonces, otra forma que podemos anotar también podría ser el complejo Z3, acuérdense que habíamos visto que era el módulo de Z que era 2, multiplicado por cis de 5 pi tercios, pero resulta que aquí, si notamos 2 pi, volvemos a caer en el mismo punto, etcétera, etcétera, y también podríamos representarlo usando, pero lo más habitual es usarlo en positivo el ángulo, no en negativo. Y esto, al final podríamos representarlo en forma general, va a ser el módulo de z, que es 2 por cis de 5 pi tercio, que es el ángulo principal, más 2k pi, donde k recorre z, porque eso nos da todas las distintas vueltas en el círculo unitario para volver a caer en el mismo punto. ¿Ok? ¿Ya?
Ya. Ya, aquí hay otra notación, que es la siguiente, que es que, usando el número de Euler, que se llama fórmula de Euler, que nos dice lo siguiente, que e elevado a i teta es coseno de teta más i seno de teta. O sea, en el fondo, esta es otra forma de escribir cis de teta. Recuerda que cis de teta es coseno de teta más i seno de teta. Entonces, otra manera de escribir usando la fórmula de Euler es que e elevado a i teta es coseno de teta más i seno de teta. ¿Ya? Esta es otra notación. En consecuencia, con la cual vamos a trabajar, ojo con esta notación porque la vamos a utilizar harto. ¿Okay? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Muy bien. Ya. En consecuencia, sí, bueno, claramente usando esa nueva notación vamos a tener la forma polar del número complejo, también se puede representar de esta manera, como módulo de z por e elevado a i teta. Que, ojo, esta es una nueva forma de representarlo y se llama forma exponencial del complejo Z. Entonces tenemos dado un complejo, tenemos su forma como par ordenado, la forma canónica, la forma polar y la forma exponencial. ¿De acuerdo? Ya para en la forma polar y la forma exponencial necesitamos exactamente lo mismo, conocer el ángulo teta. ¿Ya? Ya. Entonces, dos cuestiones importantes acerca de la fórmula de Euler. Lo primero es que si nosotros, por ejemplo, miren qué bonito esto, si nosotros sustituimos el ángulo teta por pi, vamos a tener que e elevado a i por pi es coseno de pi más i seno de pi. ¿Qué cosa es coseno de 180 grados? Coseno de pi es igual a, coseno de pi es menos 1, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa es seno de pi? ¿Qué cosa es seno de 180? Es 0. Por lo tanto, e elevado a i por pi es menos 1. Y lo que es más interesante es esto que está acá, que cada vez que aparezca, por ejemplo, e elevado a i por pi más 1, esto vale 0. ¿Ya? A ver, esta igualdad, bueno, esto es como un poquito como de historia un poco. Esta igualdad reúne 5 números de vasta importancia en matemática, que se llama algo de belleza matemática. Por ejemplo, a ver, no, más que hablarles de esto, yo les voy a pedir que jueguen un poquito con, que busquen, por ejemplo, aquí sería igual e elevado a i por menos pi, que es lo mismo que e elevado a menos pi por i. Aquí va a ser igual a e elevado a i por pi medio. Aquí sería igual a e elevado a i por menos pi medio, etc. ¿Ya? Que saquen esos valores. Aquí sería igual, usando la fórmula que habíamos visto arriba. ¿Ya? Esperen un poquito. Ya. Algunos usos eficaces. Esto es interesante porque hay algunas demostraciones donde vamos a ocupar estas fórmulas que están acá, ¿ya? Por ejemplo, se dan en demostraciones donde hay algunas identidades trigonométricas difíciles, como por ejemplo seno y coseno de un ángulo triple. O sea, si tenemos, por ejemplo, coseno de 3 teta, probar que coseno de 3 teta es igual a coseno al cubo de teta, menos 3 coseno de teta por seno cuadrado de teta, por ejemplo, demostrar esta identidad trigonométrica, si uno hace uso de, la fórmula de Euler, se hace muchísimo más fácil. Por ejemplo, fíjense, ¿qué tenemos nosotros? ¿A qué es igual coseno de 3 teta más i por seno de 3 teta? Si nosotros tuviéramos que, si esto es coseno de 3 teta, esto es seno de 3 teta, fíjense. Coseno de 3 teta más i seno de 3 teta, por definición, es e elevado a i por 3 teta, ¿no es cierto? El ángulo en este caso es 3 teta, ¿cierto? ¿Cierto? E elevado a i por 3 teta.
Pero ¿a qué es igual esto? Desde usando fórmulas de potencia. Es lo mismo que tengamos e elevado a i por teta y esto elevado a 3, ¿cierto? Sí, porque se multiplican los exponentes. ¿Y a qué es igual esto que está acá? Bueno, esto es lo mismo que coseno de teta más i seno de teta, ¿cierto? Y esto que está acá, elevado a 3, ¿de acuerdo? Y el desarrollo de un cubo de binomio, pensando esto como la primera parte y esta como la segunda parte enterita, o sea, como si x fuese coseno de teta e y fuese i por seno de teta, la y, digamos, nos va a quedar esto al cubo, o sea, nos quedaría al final coseno cubo de teta más 3i coseno cuadrado teta por seno teta más 3i cuadrado coseno teta seno cuadrado teta más i al cubo seno cubo teta. Y si uno ordena esto, dejándolo escrito como la parte real de este número más la parte imaginaria por i, nos va a quedar, bueno, juntamos este con este con este, perdón, este no, este con este, acuérdense que aquí nos queda un menos 1, nos quedaría menos 3 coseno de teta, estas dos serían la parte real, esto sería la parte real, y la parte imaginaria factorizamos por i y este otro, ¿no es cierto? Fíjense que aquí nos queda i al cubo, pero i al cubo es i por i al cuadrado, ¿no es cierto? Pero i cuadrado es menos 1, por lo tanto nos queda menos i por seno cubo de esto, y factorizando por i acá nos queda esto que está acá. Por lo tanto, acabamos de probar que lo siguiente, fíjense, ahora, a partir de que esto es igual a esto, cuando un número complejo es igual a otro número complejo, cuando la parte real de un lado es igual a la parte real del otro, y la parte imaginaria es igual a la parte imaginaria del otro. Por lo tanto, a partir de acá, nosotros vamos a deducir que efectivamente coseno de 3 teta es igual a esto, es lo que está acá, y seno de 3 teta es igual a esto otro, que era lo que teníamos que probar de antes. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ok. Ya. Teoremas. Si tenemos, por ejemplo, el complejo, a ver, déjeme mirar cuánto me falta, cuánto me falta, cuánto me falta. Ah, ya, fantástico, termino mañana. Sí, sí. Estupendo, estupendo, estupendo. Voy a dejar los ejercicios para hoy día en la tarde. Ya, estamos en este teorema. Tenemos, por ejemplo, ahora fíjense que vamos a ver en este teorema las operaciones con números complejos, pero ahora viéndolo cuando uno tiene los números complejos escritos en su forma polar. ¿Ya? Entonces, si tenemos el complejo Z, que es igual a R sub 1 por cis de teta, y tenemos otro complejo, el complejo W, como R sub 2 por cis de phi, el R sub 1 claramente es el módulo de Z, y este R sub 2 corresponde al módulo de W. ¿Ok? No está escrito acá, pero eso es porque en el fondo estamos describiendo el complejo Z en su forma polar y el complejo W en su forma polar. ¿Ya? Entonces vamos a tener que la multiplicación de estos dos complejos, o sea, Z por W, va a ser igual. Multiplicar los módulos de los dos complejos, ¿qué hay que hacer? Se multiplica el módulo de los dos complejos y nos queda multiplicado por cis de la suma de los dos ángulos. O sea, el ángulo, el argumento del nuevo complejo, que es la multiplicación de estos dos, corresponde a la suma de los dos ángulos, que sería en este caso teta más phi. ¿De acuerdo? Y además, ahora, el cociente de dos complejos, escrito en su forma polar, va a ser el R sub 1 partido por R sub 2, es decir, módulo de Z, módulo de este partido por módulo de W, por cis de, y ahora el argumento del nuevo complejo, que corresponde al complejo representado por el cociente entre estos dos complejos, es igual al teta menos phi, o sea, el ángulo teta, el argumento de Z, del de arriba, menos el argumento del complejo de abajo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la representación del producto de dos complejos en forma polar y la representación del cociente de dos complejos en su forma polar. ¿Ya?
Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la demostración, la primera demostración, la otra demostración la podemos hacer como ejercicio hoy día en la tarde, ¿ya? Entonces, supongamos que, bueno, ahí nos comimos la Z, espérenme, déjenme escribirla. Supongamos que Z es igual a R sub 1 por cis de teta y W es igual a R sub 2 por cis de teta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a probar? Que efectivamente el Z por W nos da R sub 1 por R sub 2 por cis de teta más phi. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces vamos a demostrar que efectivamente esto que está acá corresponde a la representación en su forma polar del complejo que es la multiplicación de estos dos complejos. ¿Ya? Entonces, fíjense, nosotros vamos a tener, ¿qué cosa es Z por W? El Z es R sub 1 por cis de teta y el W es R sub 2 por cis de teta. No hay ningún problema con esto, ¿no es cierto? Entonces, pues multiplicamos estas dos, nos va a quedar R sub 1 por R sub 2 multiplicado por, ¿qué cosa es cis de teta? Es coseno de teta más i seno teta. ¿Qué cosa es cis de phi? Es coseno phi más i seno phi, ¿no es cierto? Y después simplemente vamos a hacer, claro, no podía pasar una clase sin que el lápiz se me chingara. Entonces después multiplicamos término a término, ¿no es cierto? Este por este, este por este, este por el otro y este por el otro. Entonces al hacer las multiplicaciones nos queda esta expresión que aparece acá, ¿se fijan? Y factorizando por i, el segundo término, nos va a quedar R sub 1 por R sub 2, y si uno se acuerda, fíjense qué cosa es la fórmula de coseno de alfa más beta. Coseno de alfa más beta es coseno de alfa, coseno beta, menos seno de alfa, seno beta, que es exactamente la fórmula que aparece acá, considerando alfa igual a teta y beta igual a phi, o sea, nos queda coseno de teta, coseno phi, menos seno teta, seno phi, que es coseno de teta más phi, y a qué es igual esto que está acá adentro, que es seno de teta, coseno phi, más coseno teta, seno phi, corresponde efectivamente al seno de teta más phi, ¿de acuerdo? ¿Y qué cosa es esto? Es la representación de cis de teta más phi. Por lo tanto, efectivamente hemos probado que Z por W es igual a esto que está acá. ¿Ya? Como les dije, la otra parte, la otra demostración, la vamos a hacer en la clase de ejercicio hoy día a las 2:30. ¿2:30? Esa clase siempre tengo la negocio un mes a las 2:20, ¿sabes qué pasa? 2:20, 2:30. Me parece que a las 2:30. Sí, a las 2:30. Ya, a las 2:30. 14:30 a 15:30. ¿Ya? En la clase de ejercicio vamos a hacer la otra demostración. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿No? No, profe. ¿No? Ya. Vamos al ejemplo 4, también lo vamos a dejar, lo voy a ir anotando aquí, ejemplo 4. Voy a ir anotando, lo vamos a hacer en la tarde, el ejemplo número 4. ¿Sí? Bla, 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 bla. Y el ejercicio 6 también, ¿ya? Que en el fondo es aplicar lo anterior para estos dos complejos, sacar el producto y sacar el cociente. ¿Ya? Ya, ahora vamos a definir la potencia y raíz de un número complejo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar un complejo y vamos a ver, por ejemplo, aquí es igual ese número complejo elevado a 5. Esa sería la potencia de un número complejo. O la raíz de un número complejo. ¿Cuál es la raíz cuadrada de un complejo, la raíz cúbica de un complejo, la raíz cuarta de un complejo, etcétera, etcétera? ¿Ya? Esas son las dos cosas que vamos a ver acá en este apartado. Ya, vamos a definir primero lo que es la potencia de un complejo. Para n perteneciente a los naturales unión al cero, por eso que esto se llaman en el lenguaje antiguo los números cardinales, ¿no es cierto? Los naturales unión al cero. Entonces, para n perteneciente a los naturales unión al cero, ¿qué vamos a tener? Que el complejo z elevado a 0, eso siempre es 1, el complejo 1. ¿Ya? Y z elevado a n más 1, esto va a ser igual a z elevado a n multiplicado por z. ¿De acuerdo? Y además vamos a dar sentido a la potencia de exponente entero negativo.
si tenemos que n pertenece a los números enteros y n es un número menor que 0, o sea, estamos hablando de los números enteros negativos, entonces vamos a tener que z elevado a n va a ser igual a z a la menos 1, que es el inverso multiplicativo de z. Acuérdense que z elevado a menos 1 es 1 partido por z, z a la menos 1, y esto elevado a menos n, ¿sí? Fíjense que si el n es un número menor que 0, cuando uno escribe acá menos n, el menos n va a ser un número positivo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esto que está acá es lo mismo que z elevado a menos 1, elevado a menos 1. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que cuando el exponente es negativo, esto va a ser igual a el z elevado a menos n en positivo, porque acuérdense que menos n es positivo, o sea, va a ser igual al inverso multiplicativo de z elevado a menos n, que este lo podemos sacar de acuerdo a la definición anterior. ¿Por qué? Porque esto es la potencia con exponente positivo del complejo z, ¿de acuerdo? Por lo tanto, z elevado a n, cuando el n es negativo, simplemente corresponde al inverso multiplicativo de z elevado a menos n. ¿Ya? Obviamente esto tiene sentido solamente cuando el número complejo es distinto al complejo cero, ¿no es cierto? Es distinto de cuando, bueno, eso, porque no existiría en ese caso el complejo cuando es 0, 0 elevado a un número negativo, o sea, un exponente en negativo, digamos, z, por ejemplo, 0 elevado a menos 1 no existe, ¿no es cierto? 0 elevado a menos 2 tampoco, etcétera, etcétera. ¿Ya? El teorema de Moivre es un teorema súper potente, súper poderoso. Ya vamos a ver más adelante para qué lo vamos a ocupar. Nos dice lo siguiente. Si tenemos el complejo Z en su forma polar, o sea, R por cis de teta, este es un complejo cualquiera, y el n es un número natural, o sea, el n es cualquier número natural, o sea, el 1, el 2, el 3, el 4, etc., vamos a tener que z elevado a n va a ser igual a r elevado a n, o sea, el r, acuérdense que corresponde al módulo de z, el módulo de z elevado a n, multiplicado por cis de n por teta. O sea, en el fondo, lo que nos dice que para elevar un número complejo a una potencia cualquiera, positiva por supuesto, vamos a tener que z elevado a n va a ser igual a, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tomar su módulo, elevarlo a n, y multiplicarlo por cis, y el argumento, multiplicarlo por n. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esta demostración se hace por inducción. Ya, veamos la demostración por inducción al tiro nomás. A ver, tenemos que probar esto que está acá, ¿no es cierto? Y es una demostración por inducción, ¿por qué? Porque el n es un número natural. Acordémonos que hay 3 pasos que tenemos que hacer en la demostración por inducción. Primero hay que probar que es válido para n igual a 1. Después de eso hay que escribir la hipótesis de inducción, que es probar que se cumple para n igual a k. Perdón, hay que suponer que se cumple para n igual a k. Y después hay que escribir la tesis de inducción, que es la tesis corresponde a probar que esto es válido para n igual a k más 1. Y obviamente hacer la demostración para llegar a la tesis. ¿Ya? Entonces el primer paso, bueno, vamos a escribir nosotros ¿cómo se llama? La proposición, esto que está acá. Esto que está acá es PDN, que es lo que queremos probar. Nosotros queremos probar que si PDN, que z elevado a n es r elevado a n por cis de n teta, donde r es el módulo de z y teta es el argumento de z. O sea, aquí no informa qué cosas son los elementos que aparecen acá. Entonces, ¿qué cosa sería P de 1? Cuando n vale 1, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reemplazar acá. Z elevado a 1 será igual a r elevado a 1 por cis de 1 por teta, y eso es obvio, ¿no es cierto? Porque en el fondo es la representación de z en su forma polar. Z es r por cis de teta, por lo tanto se cumple y P de 1 es verdadero. ¿Ya? Es como siempre es como bien sencillito de probar. Después vamos a escribir vamos a escribir la hipótesis de inducción, que es probar, en vez del n ponemos un k. Entonces,
lo que vamos, a mí me gusta usar el K, pero aquí lo estamos haciendo, a mí me gusta hacer con esto con letra K. Entonces, como a mí me gusta hacerlo así, yo le voy a cambiar la letra. Entonces, segundo paso, la hipótesis de inducción va a ser, vamos a suponer válido para n igual a k. O sea, vamos a suponer que z elevado a k es igual a r elevado a k por cis, bueno, que es, se fijan acá, en lo que queremos probar, vamos a suponer que z elevado a k es r elevado a k por cis de k por teta. Esto que está acá es la hipótesis de inducción y es de donde nosotros nos vamos a afirmar para poder llegar a hacer la demostración. ¿De acuerdo? Esto no hay que probarlo. Esto se sabe que es verdad. Entonces, ¿cuál es la tesis? La tesis, la voy a escribir por acá, la tesis, claro, cuando el lápiz me responda, la tesis es que es válido para n igual a k más 1, para el siguiente de este. ¿Ya? Eso es la tesis y eso es lo que nosotros queremos probar. Entonces, para llegar a probar la tesis, que z elevado a k más 1, es lo mismo que r elevado a k más 1 por cis de k más 1 por teta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir viendo qué cosa es igual z elevado a k más 1. ¿Ya? Lean por favor acá en vez del n pongan un k más 1. Z elevado a k más 1, nosotros por definición sabemos que esto es lo mismo que z elevado a k multiplicado por z, ¿no es cierto? Z elevado a k, aquí es igual. Z elevado a k, por hipótesis, nosotros sabemos que es r elevado a k por cis de k por teta. R elevado a k, no me deja escribir el lápiz, por eso no puedo rayar encima. R elevado a k por cis de k por teta, ¿cierto? Y esto multiplicado por z, pero ¿qué cosa es z? Es r cis de teta. ¿Sí? ¿Qué sabemos nosotros? Que si uno tiene un complejo en su forma polar y multiplicarlo por otro complejo en su forma polar, ¿cómo se hace eso? Se multiplican los módulos, los que aparecen acá al lado, que sería r elevado a n por r, y se pone acá adentro cis de la suma de los dos ángulos, que sería k por teta más teta, ¿cierto? Nos quedaría k por teta más teta. Entonces nos va a quedar r elevado a k más 1 por cis de k más 1 por teta. ¿Y hemos probado lo que queríamos? Sí, porque nosotros queríamos probar que z elevado a k más 1 era lo mismo que r elevado a k más 1 por cis de k más 1 por teta. Por lo tanto, se cumple la tesis de inducción, que es que esto es válido para n igual a k más 1, y por lo tanto se cumple la afirmación que z elevado a n es lo mismo que r elevado a n por cis de n teta para todo n en los naturales. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien, aquí, bueno, ya aparece el final. ¿Ya? Entonces, hemos probado que efectivamente se cumple el teorema de Moivre, que dice que la potencia de un complejo, que hay que hacer, hay que tomar el módulo del complejo Z, elevarlo a n, a la potencia que aparezca acá, por cis de la potencia multiplicado por el argumento del complejo Z. ¿Ok? Siguiente definición. Ahora vamos a ver cómo entramos a sacarle raíces a un número complejo. Lo que acabamos de ver recién es la fórmula para encontrar las potencias de un complejo, de cualquier complejo. O sea, si tenemos un complejo z, un z elevado a 4, un z elevado a 5, z elevado a menos 8, acuérdense que z elevado por ejemplo, elevado a menos 8, sería el inverso multiplicativo de z a la menos 1, ¿cierto? O sea, y esto que está acá va a ser 1 partido por z elevado a 8, que en el fondo se convierte en la división del complejo 1 partido por el complejo z elevado a 8, ¿no es cierto? En caso de que el exponente esté en negativo. Entonces ahora vamos a ver los pasos para sacar raíz en enésimo número complejo. Entonces, sea W igual a R, acuérdense que lo que aparezca aquí adelante de en este caso, corresponde este R grandote que está ahí, este R, este R es el módulo de W.
W es igual a el R por cis de phi. Este es el argumento. Ese phi me quedó medio raro. Este phi es el argumento de W y este R es módulo de el W, ¿no es cierto? Que es la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Ya? Entonces, sea W igual a R cis de phi, que pertenece a los complejos menos el cero. O sea, en el fondo lo que estamos diciendo es que el W es el complejo distinto del complejo cero. ¿Ya? N perteneciente a los naturales, con N mayor o igual que 2, vamos a definir la raíz enésima de W de la siguiente manera. La raíz enésima, diremos que Z es una raíz enésima de W, si en el fondo Z elevado a N es igual a W. A ver, acordémonos nosotros en el mundo de los reales, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, si tenemos raíz cuadrada de 16, sabemos que es 4. ¿Por qué? Porque 16 es lo mismo que 4 al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado es igual a 16. Entonces, nosotros vamos a decir que esta es la raíz cuadrada de 16, ¿no es cierto? Lo mismo acá. Vamos a decir que Z es raíz enésima de W, si cumple que este Z elevado a N nos da efectivamente W. ¿Ya? A ver, revisen eso para que me digan si les hace sentido. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ya? Ya. Entonces vamos a hablar de que Z cumple con esa condición si Z elevado a N nos da el W. Entonces en ese caso vamos a decir que Z es la raíz enésima de W. ¿Ya? Bien, observemos además lo siguiente. Vamos a ver cómo generar ahora una fórmula para que nos dé todos estos valores de Z. Porque si obtenemos todos los valores posibles de Z, vamos a obtener todas las raíces de W. ¿De acuerdo? Entonces, que no es necesariamente única. Entonces, para encontrar estos Z, nosotros, bueno, definimos el Z como R por cis de teta. Acuérdense que el R que aparece ahí es el módulo de Z. Z igual a módulo de Z por cis de teta. Entonces, en el fondo, ¿qué queremos despejar nosotros? Dado que el Z que andamos buscando tiene que cumplir que Z elevado a N es igual a W, entonces reemplazamos acá, este es el Z elevado a N, tiene que ser igual al W, ¿cierto? Y nosotros sabemos, por el teorema de Moivre, que un número complejo elevado a un n va a ser el r elevado a n multiplicado por cis de n por teta, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto lo sabemos por el teorema que vimos recién. Y esto va a ser igual a r por cis de phi. Por lo tanto, de esta igualdad, para que estos dos expresiones sean iguales, es necesario que r elevado a n sea igual al r, y además que cis de n teta sea igual a cis de phi. ¿Ya? Entonces, en particular, aquí estamos trabajando en el mundo de los reales, ¿no es cierto? Porque este es un número real, este otro número real puro, o sea, no es complejo, digamos. R elevado a n igual a r, entonces de acá, si despejamos, nos va a quedar que el r va a ser igual a la raíz enésima de r, claro. Sacamos raíz enésima a ambos lados, nos queda que el r chico es igual a la raíz enésima del r, ¿de acuerdo? Y ahora observemos que lo siguiente, de la siguiente igualdad, vamos a tener que cis de n teta es lo mismo que cis de phi, ¿de acuerdo? A partir de acá, vamos a obtener que los ángulos n teta y phi tendrían que ser iguales o terminales, cuando queremos decir que similares o sea, los puntos terminales tienen que ser lo mismo. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que n por teta, este argumento tiene que ser igual a phi más 2kπ, porque aquí cuando uno le agrega el 2kπ, uno está generando todas las vueltas posibles, ¿se fijan? O sea, lo que habíamos visto recién en el círculo unitario,
tenemos un ángulo, cuando k vale 1 vamos a tener más 2pi, o sea, en el fondo estamos en el ángulo, nos damos una vuelta y volvemos al mismo punto. Cuando k vale 2, vamos a tener que nos damos 2 vueltas, estamos en el punto, una vuelta, 2 vueltas y volvemos a caer en el mismo punto. Pues cuando k vale 3 nos damos 3 vueltas y volvemos a caer en el mismo punto. Por eso se agrega más 2kpi. Entonces, si nosotros nos fijamos, si despejamos de acá el ángulo teta, nos va a quedar que teta va a ser igual a phi más 2kpi partido por n. ¿De acuerdo? Luego, si ustedes se fijan acá, pensé que estaba escribiendo. Si ustedes se fijan acá, acá nos da el ángulo teta. Nosotros acá tenemos el R y tenemos el ángulo teta. Acuérdense que nosotros andamos buscando los z tal que z elevado a n sea igual a este, y observamos que z va a ser de la forma, el R del z es la raíz enésima de R multiplicado por cis de este ángulo. No lo voy a escribir acá, pero voy a poner de teta, que es phi más 2kpi partido por n. ¿De acuerdo? Entonces, acá en el fondo nos va a generar varios ángulos, distintos ángulos dependiendo del valor de n. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, vamos a darle valores acá, y a partir de esos valores de acá vamos a generar los distintos valores de teta. ¿Ya? Por ejemplo, acá cuando k vale 0, cuando k vale 1, cuando k vale 2, etc. ¿Ya? Entonces, en algún momento van a empezar aquí, cuando echamos a correr el valor de k, cuando k vale 0, cuando k vale 1, cuando k vale 2, cuando k vale 3, etc. En algún minuto vamos a volver a generar un valor similar a teta que ya nos había aparecido, ¿de acuerdo? Entonces la idea no es que nosotros sigamos escribiendo infinitamente, dándole infinitos valores acá porque se empiezan a repetir, ¿de acuerdo? ¿Ya? Vamos a ver un ejercicio concreto. Bueno, esta es la fórmula general, no les voy a dar ahora el ejercicio concreto porque voy a quedar a mitad de camino por la hora. Entonces, esto que está acá es la fórmula general que nos va a generar absolutamente todas las raíces enésimas de un número complejo W. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener el complejo W, que es igual a R cis de phi. Este es un complejo conocido. Y si nosotros queremos calcular las raíces enésimas de este número complejo, nos van a quedar estas que están acá. ¿Cuántas son? Por ejemplo, si el n vale 3, fíjense, vamos a tener que acá tenemos que correr la constante k entre 0, 1 y 2. O sea, vamos a tener, si n vale 3, la raíz cúbica de W tiene 3 respuestas posibles, va a tener 3 raíces, que va a ser este numerito, cuando reemplazamos por k igual a 0, después este número cuando k vale 1, y después este número cuando k vale 2. Y ahí vamos a tener las 3 raíces cúbicas de este complejo. Si el n, o sea, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, sacando las raíces quintas de este número complejo, el n vale 5. Por lo tanto, nosotros vamos a tener ¿cuántas raíces? 5. ¿Y cómo se obtienen esas raíces? Reemplazando el valor de k igual a 0 acá, después cuando k vale 1, cuando k vale 2, hasta que k vale 4. Y ahí se van a generar las 5 raíces. ¿De acuerdo? Y así, etcétera, dependiendo de cuánto vale n, o sea, qué raíz es. Pero esta es la fórmula que nos va a generar todas las raíces enésimas del número complejo. Aquí aparece un ejercicio, yo creo que lo alcanzo a hacer en 3 minutos, así que lo vamos a hacer nomás. Y así me queda poquitito para mañana, un par de observaciones, y vamos a ejercitar hoy día en la tarde a las 2:30 complejos, y vamos a ejercitar también en la clase de mañana complejos. ¿Ya? Ya, no, lo voy a hacer mañana mejor para no hacerlo así como corriendo. ¿Ya? Y eso sería la clase de hoy. Mañana lo voy a dejar para mañana en realidad, porque me quedan 2 minutitos nomás. ¿Alguna pregunta, observación, comentario? Estimados, alguien que se desee quedarse conversando con la profe al final de la clase. Como les dije recién, cuando ya estaba la mayoría del curso,
Hoy día no vamos a hacer esa clase que les había dicho, donde íbamos a ocupar la clase de consultas a las 9:30 para poder ejercitar y poder reforzar la materia de inducción, sumatorias y series, porque como están preocupados de la prueba de trigonometría, ocupen ese tiempo en eso y la vamos a lanzar para la próxima semana cuando ustedes ya tengan tiempo y se puedan meter en el apunte de manera calmada. Así que va a ser más útil que la hagamos la próxima semana. ¿Ya? Y eso sería.